que no perdonó a los ángeles, sino que dice que los llevó a prisiones de oscuridad. Y eso dice la palabra, ¿cierto? Que no los perdonó. Los ángeles caídos no tienen perdón. Antes de ver este gran testimonio, permítame contarles y permítame dirigirme a la humanidad entera. Dios está manifestando de muchas maneras. He allí la palabra que constituye el hebreo como Elohim, Dios, y tantas palabras que pueden decir de sus manifestaciones. Y está demostrando al mundo que Él es misericordioso y que busca solo el arrepentimiento por medio de su gracia. Sin embargo, hay un pero grande y enorme. Es que el mundo está omitiendo sus señales. Quiere decir que no están leyendo su palabra. Lo están tomando deportivamente. Y otros toman su gracia y dicen que ya son salvos sin terminar aún esta carrera. ¿Qué nos dice Dios? Vamos a ver en Romanos capítulo 6 del 14 al 15. Romanos nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Estamos bajo la gracia? Sí. Y dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera. Si no estamos o están en obediencia, no están bajo la gracia. Vamos a leer todo el capítulo 6 y al final de este capítulo nos dice: porque la paga del pecado es la muerte. Hombre o mujer que estás viendo este video, miremos qué dice su palabra. Porque si Dios no perdonó, ojo, tengan cuidado, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ojo, no perdonó, para ser reservados a juicio. Ahora, querido hermano, querida persona, ¿qué te hace pensar a ti o me hace pensar a mí que seremos salvos si hacemos lo contrario que nos dice Dios, que nos dice el Eterno? Él no quiere que nadie se pierda. Así que ten en cuenta esto, persona que ve este video. Él te ama y no quiere que nadie, ni tú ni yo, se pierda. Mira el siguiente testimonio. La gloria de Dios se mueve de una manera impresionante y allí se alborotan, pues era un solo demonio, pero que era tan sorprendente que cuando hacía así, movía a las otras muchachas, las levantaba. Y entonces era como, pero yo no entendía cómo era eso, porque yo reprendía a una por una y ninguna me respondía. Y yo reprendía, y en mi novatada, en la novatada de uno está allí que no sabe cómo qué hacer, sino simplemente reprendiendo, hasta que encuentro que una de ellas empieza a llorar. Y era la que como que gritaba, y entonces yo dije, qué extraño es esto. Entonces me di cuenta que era en ella la que estaba, y las otras simplemente hacían silencio y se movían y brincaban, y una cosa horrible. Entonces a mí me da la impresión que era como pulpo. Yo me imaginaba algo así, no que fuera así, sino que yo me imaginaba que fuera como así, porque ella apenas les hacía así, las levantaba. Son una fuerza impresionante. O sea, que se movieran. Es decir, ella, la que tenía el demonio central, digamos, era la que mandaba a las otras. Y entonces apenas les hacía así, las otras se levantaban a brincar y hacer pues su show y toda la cuestión pues que ellos hacen ahí, toda su situación. Entonces en ese momento yo pude ver que era ella. Y entonces en ese momento a mí me causó impresión porque está llorando. Sí. Porque era un ambiente especial que se me... Entonces yo le pongo la mano en el hombro y le digo ¿por qué lloras? Le hago una pregunta, ¿por qué lloras? Y entonces me voltea a mirar y se levanta, porque estaba en el piso, se levanta y me dice: yo lloro porque esta presencia que se está moviendo aquí es la presencia que yo sentía cuando estaba en el cielo. Uf. Y hace miles y miles de años, hace muchísimo tiempo yo no sentía esta presencia. Entonces fue algo que a mí me tocó el corazón, porque yo dije, y entonces yo me pregunté entre mí, y entonces, ¿cómo así que sentía esta presencia? Entonces, ¿quién es? O sea, cuando dice que sentía esa presencia y que eso que se estaba moviendo allí hacía muchísimos años no lo sentía. Entonces yo le pregunté y le dije: ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Entonces me dijo: yo me llamo Ferlusi.
me dijo, me llamo Ferlusi. Entonces cuando me dijo, me llamo Ferlusi, bueno, obviamente yo hago callar la iglesia y los hermanos empiezan a escuchar toda la conversación. Entonces ellos presenciaron toda esta situación. Y sí. Y muchos vivieron esto y lograron escuchar esa conversación. Entonces termino yo diciéndole, ¿te llamas Ferlusi? Y le dije, ¿quién eres tú? Entonces me dijo, yo soy un ángel caído. Yo hago parte de los ángeles de la corte celestial de Dios. Yo hacía parte. Y entonces comienza a explicarme quién era él. Y ya como empieza a explicarme, para mí eso es una cosa que yo nunca había visto, yo nunca había escuchado. Algunos dirán, pero usted ¿para qué se puso a hablar con él? Entonces yo lo que puedo decir es que yo era un neófito, pienso yo. Y que Dios también permite cosas para que su nombre sea glorificado. Amén, amén, amén. ¿Cierto? Sí, así es. Porque hay gente que critica esto, o no creen en esto, o no creen que Dios pueda tener tanto poder de hacer que sus demonios salgan. Bueno, no sé, tanta cosa que se puede imaginar la gente. Pero en ese momento está pasando eso. Y entonces cuando me dice que hace parte de la corte celestial de Dios, que él se movía en medio de las piedras de fuego, para mí es algo tan sorprendente. Claro. Y entonces me dice, me queda mirando y me dice, yo le quiero pedir un favor. Y es una conversación, es una muchacha de unos 16 años, pero que tiene una voz gruesísima, es un demonio con una voz gruesísima, y me dice, le quiero pedir un favor. Y yo le dije, claro, ¿qué favor quieres? Y me dice, déjeme adorar a mi Dios durante 5 minutos. Eso fue lo que me dijo, déjeme adorar a mi Dios durante 5 minutos. Y entonces a mí me sorprende porque hay gente que cree en la Trinidad. Hay personas que creen en la dualidad. Hay gente que dice que Padre, que Hijo, que Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Sí, señor. Es decir, ¿por qué los demonios saben? ¿Por qué los demonios fueron ángeles? Entonces ellos saben quién es Dios. Amén, amén, amén. Ellos saben quién es Jesús. Y por eso cuando yo le dije, ¿quieres adorar a Dios? Dijo, sí, quiero adorar a mi Jesús. Déjame adorar a mi Dios, déjame adorarlo. Y entonces yo le dije, te doy 5 minutos. Entonces el púlpito de nosotros era un púlpito de madera muy humilde y a la vez delgado. Entonces se postró en el altar, abrazó el púlpito y comenzó a gritar, mi Jesús, mi Rey, mi Dios, mi Señor, por favor perdóname. Y comenzó a decir, perdóname Dios, por favor sáqueme de aquí, ayúdeme. Y comenzó a adorar a Jesús, yo te adoro, yo te exalto, eres mi Dios, eres mi Rey. Hermano, comenzó a adorar a Jesús de tal manera que todos los que estábamos en ese culto comenzamos a llorar. Yo lloraba como niño. Experiencia. Fue una experiencia que yo no sabía cómo manejar. Alguien podría criticarme, pastor, ¿por qué te pusiste y le creíste? Bueno, cantidad de cosas me pueden decir, pero yo no sabía cómo manejarlo y lo único que sentí fue llorar y darle ese espacio para que adorara a Jesús. Y era que lo adoraba, no era cuento, adoraba a Jesús. Y comenzó a adorar a Jesús al punto que levantaba las manos y gritaba, Jesús, yo te amo. Wow. Decía, Jesús, te amo. Jesús, perdóname. O sea, expresaba su amor hacia Dios. Para mí es tan sorprendente que los hermanos lloraban, todos llorábamos, vivimos una experiencia, un promedio de 180 hermanos vivimos esa experiencia. Y en ese momento, cuando yo miro eso, ha pasado los 5 minutos. Y entonces ha pasado los 5 minutos, entonces yo digo, se tiene que ir. Entonces yo le pongo la mano en el hombro y le digo, qué pena, te tienes que ir. Tienes que irte, no te puedo dejar más en estos cuerpos, tienes que irte. Entonces se levanta y cuando se levanta me dice, ustedes son la iglesia del Señor. Así me dijo. Ustedes son la iglesia del Señor. Amén. En ustedes está el poder, en ustedes está la autoridad. Amén, amén. Pero me llama la atención de que me queda mirando y llorando me dice, dile a Dios, dile a Jesús que me perdone. Dile a Jesús, tú que eres el pastor, dile a Jesús que me perdone. Dile que me perdone, que me dé la oportunidad, que me dé una oportunidad, pero llorando como un bebé y con una voz gruesísima. Y yo lo quedé mirando y me recordé lo que dice, creo que es Pedro, donde dice que no perdonó a los ángeles, sino que dice que los llevó a prisiones de oscuridad. Y eso dice la palabra, ¿cierto? Que no los perdonó. Y entonces yo le dije, no, para ti no hay perdón. El perdón es para los humanos. El perdón es para los vivos. Tú decidiste dejar tu lugar. Tú decidiste seguir a Satanás, a Lucifer. Tú decidiste dejar tu lugar de ángel y venirte detrás de Lucifer. Y por esa razón tú no tienes perdón. Y comenzó a llorar y me dijo, sí, yo no tengo perdón. Me dijo, pastor, afuera me están esperando. No me va a ir bien, me están esperando, son muchos. Entonces, de un momento a otro, antes de irse, me dice, pastor, me vas a poner las manos y me vas a invocar el nombre y yo me voy porque ustedes tienen la autoridad. Y me dijo, pero antes de irme, y estaban los hermanos así, y señaló a los hermanos y comenzó a señalarlos así. Y me dijo, antes de irme, yo tengo que decirles que ustedes, que sí pueden adorarlo, no lo adoran. Esa fue la última palabra que me dijo. Y me dijo, antes de irme, yo tengo que decirles que ustedes, que sí pueden adorarlo,